¿Qué pasaría si la solución a las crisis más profundas de un país implicara reestructurar el Estado desde sus cimientos? Ujú. Y a ver, no hablamos de pequeños ajustes, ¿eh? Hablamos de fusionar ministerios enormes, abandonar tribunales internacionales de justicia y, escuchen esto, usar la compra de miles de millones de dólares en petróleo como moneda de cambio para forzar deportaciones masivas. Es un planteamiento fuertísimo. Totalmente. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que definitivamente no se anda con rodeos. Para nada. Se trata del Plan de Gobierno Mano de Hierro 2026-2031, presentado por el partido político Perú Acción. Y nuestra misión hoy es desglosar esta extensa propuesta, para entender exactamente cómo diagnostican los problemas actuales del Perú y cuáles son las soluciones francamente radicales que ponen sobre la mesa. Y antes de sumergirnos en los detalles de estas páginas, creo que es vital hacer una aclaración indispensable para quienes nos escuchan. Sí, por favor. Este programa mantiene una estricta neutralidad política en todo momento. No estamos respaldando, criticando, ni tomando partido por ninguna de estas propuestas, ya sean consideradas de izquierda, de derecha o de centro. Exacto. Nuestro único objetivo es reportar e interpretar de manera objetiva la información contenida en el documento original. La idea es que, al finalizar este análisis, la audiencia tenga las herramientas y el contexto necesarios para estar completamente informada sobre los debates que podrían definir el rumbo del país. Bueno, vamos a desempacar esto, porque hay muchísimo material. Y creo que lo más lógico es empezar por lo que el propio documento identifica como la crisis más aguda, o sea, la herida abierta del país, la violencia y la falta de seguridad. Diagnóstico son bastante escalofriantes. Proyectan que este año 2025 cerrará con más de 2.000 muertes vinculadas directamente a la violencia criminal y al sicariato. 2.000 muertes. Sí, y para dar un poco de perspectiva, el informe menciona que solo en el tercer trimestre hubo 575 homicidios. Y el diagnóstico que hacen de esta situación no deja espacio a la ambigüedad. Aseguran que la raíz de esta escalada extrema es la apertura de puertas a la inmigración ilegal sin control, que según indican, comenzó en el año 2017. ¡Qué brutal! Mencionan que el 70% del ecosistema emprendedor informal sufre de extorsiones. O sea, estamos hablando de pequeños negocios de barrio completamente asfixiados. El diagnóstico es, en efecto, el de una situación límite, una emergencia absoluta. Y por lo tanto, las soluciones que proponen están diseñadas como medidas de choque. Lo llaman precisamente el programa Mano de Hierro. Que el nombre ya te dice bastante. Claro, su primer paso táctico, y quizás el más controversial a nivel legal, es la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CDH. O sea, desvincularse por completo. Tal cual. Según la lógica del plan, esta es la condición previa y totalmente necesaria para poder reestructurar el sistema judicial a nivel interno y, aplicar penas que hoy en día serían inviables por los tratados internacionales que el país ha firmado. Hablan de instaurar la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Y sobre ese punto de la pena de muerte, hay algo que me llamó muchísimo la atención leyendo las fuentes. ¿Qué parte? Que no solo hablan de aplicarla para sicarios o casos de terrorismo urbano, que es un debate que suele aparecer en épocas de crisis, sino que también incluyen a presidentes corruptos. Así es. Eso me parece una mezcla muy inusual. ¿Cómo aborda el documento esta fusión entre el derecho penal para crímenes violentos y el control político al más alto nivel? Al mismo nivel punitivo que el sicariato o el terrorismo, el partido está enviando un mensaje muy claro. Consideran que la destrucción de los recursos públicos es un acto de violencia extrema contra la población. ¡Wow! Además, en el plano del delito común, proponen implementar lo que denominan el Plan Bratton. Que se basa en la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Exactamente. La premisa aquí es que se debe castigar con extrema severidad incluso los delitos menores: robos al paso, residencia ilegal, daños a la propiedad pública. La idea detrás de esto es que tolerar el desorden menor invita inevitablemente al crimen mayor. Y acompañan esto con una política de resonancia penal. Resonancia penal. Sí, que esencialmente significa el cumplimiento íntegro de las condenas, sin ningún tipo de beneficio penitenciario, y en regímenes carcelarios extremos que incluirían trabajos forzados. Pero a ver, aquí es donde llegamos a un detalle logístico que realmente me hizo detener la lectura.
Porque proponen una estrategia de deportación que creo que no tiene precedentes, al menos no planteada de esta forma tan explícita. Es una propuesta bastante audaz. Sí, porque el plan aborda el problema de la inmigración ilegal no solo desde un enfoque policial o de control de fronteras, sino desde la geopolítica pura y dura. Proponen una política de inmigración ilegal cero, pero la gran pregunta es, ¿cómo logran que los países de origen acepten recibir a miles de deportados si las relaciones diplomáticas están rotas? Esta es la gran barrera siempre. Claro. Entonces el partido propone usar el poder de mercado del Perú. Plantean negociar directamente con Venezuela diciendo algo como: les compramos el 90% del petróleo que el Perú importa, que equivale a unos 9.000 millones de dólares, a cambio de que acepten los vuelos de deportación. Y si eso no funciona, tienen un plan B: aplicar un impuesto directo de hasta el 50% a todas las remesas de dólares que se envían desde Perú hacia ese país. Lo fascinante aquí es cómo el partido conecta la política energética internacional directamente con la seguridad ciudadana local. Es que suena loquísimo. Suena casi a ciencia ficción diplomática. Usar 9.000 millones de dólares como palanca transaccional para forzar deportaciones masivas. Tendríamos que analizar si la infraestructura actual de importación lo permite, o si los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio avalarían un impuesto del 50% a las remesas. ¿Qué sería un bloqueo financiero masivo? Totalmente. Tradicionalmente, la diplomacia comercial y la seguridad interior corren por carriles completamente separados. Al unirlos de esta manera, están planteando la visión de un Estado hiperpragmático. Un Estado que ve cada flujo de capital, ya sea la importación de crudo en buques o el envío de $100 de remesas familiares, como un arma de negociación legítima para resolver una crisis interna. Es un cambio de paradigma total. Y esa intensidad en la toma de decisiones no se queda solo en el ámbito de la seguridad y las fronteras. De hecho, pasemos a revisar cómo aplican esta misma filosofía a los servicios básicos. La deuda social. Exacto. El documento llama a esta segunda dimensión el pago de la deuda social y abarca un rediseño radical de la salud y la educación. Empezando por la salud, el diagnóstico que hacen es esencialmente una radiografía de ineficiencia. Sí, los datos que presentan son duros. Señalan que, sobre el papel, el 88.4% de la población tiene algún tipo de seguro de salud, y mencionan específicamente al SIS. Para quienes no estén muy familiarizados, el SIS es el Seguro Integral de Salud, básicamente el sistema público gratuito para personas que no están en planilla formal. Pero el documento argumenta que esa cobertura es una ilusión, porque al mismo tiempo reportan que hay un 11% del presupuesto de salud que el Estado simplemente no ejecuta, por incapacidad de gestión. Extrapolando datos de la región, calculan que más de 100.000 personas mueren anualmente en el país simplemente esperando en listas de espera por una cita médica de especialidad o una operación. Es una tragedia silenciosa. Y frente a esa ineficiencia y fragmentación del sistema, la solución propuesta en el plan es una megafusión: unir el Ministerio de Salud, el MINSA, con el Seguro Social de los Trabajadores Formales, e-Salud. Para crear un único sistema unificado de cobertura. Exacto. Pero el cambio operativo que probablemente tendría más impacto en el día a día es la adopción de lo que ellos denominan el modelo de Singapur para el nivel primario de atención médica. ¿Y cómo funciona ese modelo de Singapur en la práctica? Hoy en día, si alguien va a una posta médica de su barrio, suele encontrar un lugar habilitado solo para consultas muy básicas, curaciones simples o vacunación. Claro, te derivan al hospital para cualquier cosa compleja. Exactamente. El Plan de Perú Acción propone transformar más de 5.000 postas y policlínicos a nivel nacional en pequeñas clínicas de alta resolución. Esto implica equiparlas con quirófanos reales para cirugías menores, salas de emergencia completamente funcionales y extender sus turnos de atención hasta 18 horas diarias. Fíjate que esto cambiaría todo. Imaginemos a un ciudadano promedio que lleva 6 meses esperando por una operación de vesícula en un hospital nacional colapsado. Si la posta de su barrio de pronto tiene un quirófano, personal especializado y atiende casi todo el día, el documento argumenta que el alivio al sistema sería gigantesco. Ese es el objetivo. Pero claro, me pregunto, operativamente, el documento detalla de dónde saldría el presupuesto masivo y el personal médico para equipar 5.000 quirófanos nuevos a nivel nacional de la noche a la mañana. El documento apuesta a que la fusión administrativa de los ministerios y la eliminación de redundancias burocráticas liberará los fondos necesarios.
El objetivo final, según afirman, es descongestionar por completo los grandes hospitales nacionales. Ya veo. Esos grandes hospitales, a su vez, pasarían a tener una gestión de auditoría público-privada. La intención declarada es obligarlos a competir en métricas de calidad y eficiencia directamente con las clínicas privadas más exclusivas del país. Y esa misma lógica de reestructuración masiva, de desarmar y volver a armar, la aplican al sector educativo. El diagnóstico que hacen de la educación es igual de duro. Por un lado, critican la falta de recursos, señalando que el país invierte apenas el 3.97% de su PBI en educación. Cuando la media de los países vecinos ronda el 6%. Tal cual. Pero la crítica más fuerte no es solo financiera, es metodológica. Afirman que la burocracia excesiva y el enfoque educativo que se ha aplicado en las últimas décadas simplemente han fracasado y no preparan a los jóvenes para el mundo real. Así es. En el plano puramente administrativo, proponen otra fusión gigante: unir el Ministerio de Educación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, conocido como MIDIS. ¿Qué es el Ministerio de los Programas Sociales? Exacto. Para dar contexto, el MIDIS es la entidad que actualmente maneja los comedores populares, los apoyos económicos a poblaciones vulnerables. La meta de juntarlos es reducir drásticamente los gastos administrativos en las oficinas centrales de Lima y, según el plan, redirigir todo ese dinero ahorrado para aumentar la cantidad de profesores efectivos en las aulas en un 30%. Pero el cambio va mucho más allá de mover presupuestos o fusionar ministerios. El cambio más profundo es completamente ideológico. El documento propone eliminar de manera tajante cualquier rastro de la llamada ideología de género y erradicar el actual enfoque por competencias en las escuelas. Sí, es un giro de 180 grados. En su lugar, plantean volver a una estrategia que denominan transferencia de conocimiento. ¿Qué implica exactamente este término en el contexto de este plan de gobierno? ¿Estamos hablando de un retorno a la memorización tradicional de datos? El documento lo enmarca como un retorno a lo fundamental y a lo comprobable. Argumentan que el enfoque por competencias es demasiado subjetivo y difuso. La transferencia de conocimiento busca que el alumno adquiera datos duros, ciencias exactas y habilidades técnicas medibles. Entiendo. Además, quieren impregnar la currícula con un fuerte sentido de civismo y patriotismo. Y un punto muy destacado es que buscan fomentar abiertamente la competencia académica. Quieren volver a premiar el mérito y el esfuerzo individual, incentivando que los estudiantes y las universidades compitan fervientemente por ser los mejores. En contraposición a modelos que, según ellos, nivelan hacia abajo. Exactamente. Es una visión de la educación muy orientada a los resultados concretos y a la disciplina. Gigantesco. Prometen construir 150 colegios de primer nivel cada año. Una cifra bastante alta. Sí, y aclaran que no los va a construir el Estado por sí solo, mediante los procesos de licitación tradicionales, que sabemos que pueden tomar años y paralizarse por arbitrajes. Quieren utilizar asociaciones público-privadas y el mecanismo de obras por impuestos de forma masiva. Involucrando a las empresas. Exacto. Involucrar a la gran empresa privada para que construya los colegios a cambio de deducciones tributarias, buscando cerrar la brecha de infraestructura a una velocidad empresarial. Y fíjate que esa inclusión directa del sector privado como motor ejecutor nos sirve de puente perfecto para entrar a la tercera gran área del documento. La reingeniería del Estado. Así es, la reingeniería total del Estado, el manejo de la economía y la visión del medio ambiente. El diagnóstico económico e institucional que presenta el Plan Mano de Hierro describe a un Estado que está siendo asfixiado por su propio peso y por la corrupción. Hablan de un crecimiento económico que describen como mediocre, estancado alrededor de un 2% anual. Pero el dato verdaderamente crítico, el número que usan para justificar sus reformas más extremas, es la hemorragia financiera del país. Los 24,000 millones. Exacto. Afirman que se pierden 24,000 millones de soles cada año exclusivamente por actos de corrupción. Para ponerlo en perspectiva, el documento resalta que eso equivale al 12% de todo el presupuesto estatal evaporándose. Claro. Es como intentar llenar un balde con agua que tiene un agujero gigantesco en el fondo. No importa cuánto se recaude si pierdes el 12%. Entonces, ¿cómo plantean tapar ese agujero?
Tienen dos frentes. Primero, cortar el tamaño del Estado con un hacha. Ujú. Proponen reducir todo el enorme aparato gubernamental a solamente 10 ministerios. La lógica explícita es que menos burocracia significa menos trámites, y menos trámites significa menos oportunidades para que alguien pida un soborno. Pero en el segundo frente proponen una revolución fiscal para incentivar que la economía informal se formalice. Y aquí hay que detenerse a explicar. Sí, porque los impuestos cambian drásticamente. Lo ponen bajar el IGB, el impuesto a las ventas que todos pagamos al comprar algo, al 16%. Además proponen eliminar por completo el impuesto selectivo al consumo, el ISC, a los combustibles. Y finalmente, proponen quitar el 2% del Fondo Común. Y ese último punto es vital entenderlo. El Fondo Común es el Fondo de Compensación Municipal. Básicamente es una porción de la recaudación del IGB que el gobierno central reparte a las municipalidades locales en todo el país. Claro. Para muchos alcaldes en zonas rurales, el Fondo Común es prácticamente su único ingreso para obras, recoger basura o pagar seguridad. Exacto. Entonces, al leer esto, la pregunta inmediata que surge es si el Estado ya tiene un hueco financiero enorme y encima le quitas impuestos clave a los combustibles y le cortas el financiamiento a los municipios, ¿cómo pretenden que el Estado sobreviva? Esa es la gran interrogante. El documento parece apostar todo a que esta reducción radical de la carga tributaria convencerá a la inmensa mayoría de emprendedores informales de entrar a la legalidad y empezar a tributar, ampliando así la base de personas que pagan impuestos en lugar de exprimir a los pocos formales de siempre. Una apuesta de curva de Laffer. Tal cual. Pero además de los recortes, para atacar la corrupción frontalmente, proponen crear un ente nuevo llamado el Consejo Nacional de la Moral Pública, o CNMP, un organismo que tendría el poder absoluto para investigar y purgar de manera sumaria a cualquier funcionario público de las instituciones del Estado. Y validado por referéndum. Exacto. Para blindarlo, sugieren que sea validado directamente a través de un referéndum popular. Si conectamos esto con el panorama general, la creación de este consejo es una de las propuestas institucionales más fuertes de todo el documento. Pero la visión de reingeniería no se queda solo en oficinas de gobierno en la capital. El plan entra de lleno a los sectores extractivos, que son el motor real de la economía. La minería y el petróleo. Exacto. El diagnóstico que hacen sobre el sector minero es muy complejo. Identifican un desastre ecológico masivo, citando más de 2,5 millones de hectáreas de territorio deforestadas. Un daño impulsado en gran parte por la minería ilegal e informal que opera sin estándares ambientales. ¿Y cuál es la solución frente a ese desastre ecológico y económico? Porque el plan propone algo que involucra un ultimátum bastante agresivo. Muy agresivo. Explican que actualmente existen muchísimas concesiones mineras que son formales, que tienen un dueño legal, pero que están ociosas. Los dueños no invierten ni operan la mina y en muchos casos terminan rentando ese pedazo de tierra a mineros informales. El plan establece un plazo perentorio de exactamente 1 año. 12 meses. Le dicen al titular formal, si en 12 meses no empiezas a operar la mina, a invertir y a producir, el Estado te revoca la concesión de manera definitiva. ¿Y a quién se le entregan? Pues proponen entregársela directamente a los mineros informales que ya están ahí, específicamente a los que están inscritos en el RINFO. Para quienes no estén familiarizados con el término, el RINFO es el Registro Integral de Formalización Minera. Es, en esencia, una lista oficial del Estado que agrupa a miles de mineros pequeños y artesanales que están en una especie de limbo legal intentando cumplir los requisitos para volverse formales. El Plan de Perú Acción les da la concesión, pero con una condición innegociable. Tienen que agruparse, formar grandes consorcios empresariales formales y pagar impuestos. Es un intento de forzar la formalización minera de abajo hacia arriba, utilizando la redistribución de licencias ociosas como zanahoria. Y siguiendo con los recursos energéticos gigantescos, le dedican un apartado completo a Petroperú, la petrolera estatal. El diagnóstico es que es un agujero negro de dinero público. Literalmente. En lugar de seguir inyectándole capital del Estado para salvarla, proponen una reestructuración total bajo una gobernanza puramente privada. El documento incluso menciona abiertamente la posibilidad de buscar una alianza estratégica con un gigante global como Chevron para que asuma la liquidación de activos ociosos. Pero lo más llamativo es el objetivo final:
Afirman que la meta no es solo hacer que la empresa sea rentable, sino detener progresivamente todas las operaciones de extracción petrolera en la selva amazónica para frenar el daño ecológico acumulado durante décadas. Y para reemplazar ese motor económico, proponen un giro hacia la agricultura. Una transformación enorme. Sí. Impulsar 14 megaproyectos de represas hídricas, con la ambición de convertir al país en una potencia agroexportadora a nivel mundial, basando la riqueza en el agua y la tierra en lugar del crudo. Es una reestructuración de la matriz productiva muy ambiciosa. Ahora bien, para poder implementar cambios tan telúricos en la economía, en la justicia y en la educación, se necesita tener el poder político para hacerlo. Y eso nos lleva a la cuarta y última sección de nuestro análisis: la revolución política que proponen. Que no es poca cosa. No, el diagnóstico político del documento es implacable. Critican la excesiva concentración de poder, la ineficiencia crónica y paralizante del Parlamento actual, y sobre todo, la extrema dispersión del voto ciudadano que hace que cualquier presidente llegue débil y sin mandato claro, lo que impide la gobernabilidad. Frente a ese diagnóstico, las soluciones apuntan a reescribir las reglas del juego. Primero, proponen retornar a un sistema bicameral, es decir, volver a tener una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, para mejorar la calidad de las leyes. Pero aquí viene el giro que seguramente generaría más portadas. El plan propone eliminar el sueldo fijo mensual de los congresistas. Así es, una medida diseñada claramente para resonar con el descontento popular. El documento plantea que a los parlamentarios se les pague exclusivamente mediante un estipendio variable. Este pago estaría condicionado y calculado en base a su asistencia al Pleno, su participación efectiva en las votaciones y su productividad legislativa demostrable. Adiós al sueldo seguro. Exacto. Además, buscan recortar drásticamente el gasto corriente del Congreso, limitando un máximo de 3 asesores por legislador y eliminando por completo la semana de representación, que es cuando viajan a sus regiones, reemplazándola por oficinas ciudadanas permanentes. Pero claro, al leer eso, me surge una duda sobre las implicancias no escritas. Si un congresista no tiene un sueldo fijo garantizado, ¿no significa eso que a la larga solo las personas que ya tienen riqueza personal o empresas que los respalden podrían permitirse el lujo de postular al Congreso? Es un riesgo evidente. El documento parece enfocarse netamente en castigar la improductividad, pero es un punto que sin duda generaría un debate enorme sobre quién puede acceder a la política. Y hablando de acceder al poder, a nivel de la presidencia proponen algo totalmente inédito en la región: instaurar una tercera vuelta electoral de manera escalonada. El argumento detrás de esta tercera vuelta responde directamente al problema de la fragmentación que mencionamos. Actualmente hay más de 30 partidos políticos inscritos. Son muchísimos. Claro, cuando hay tantas opciones, el voto se divide en porciones minúsculas. El documento argumenta que quien llega a la presidencia hoy en día lo hace representando una minoría muy pequeña del país, lo que lo deslegitima desde el día 1. Claro, no hay una mayoría real, reformas radicales como las que hemos descrito. Además, proponen elecciones de medio término. Como pasa en otros países. Tal cual, para renovar 1/3 del Parlamento a mitad del mandato presidencial, obligando a los políticos a rendir cuentas a los votantes antes de que pasen los 5 años completos. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos estado desempacando durante estos minutos? ¿Por qué para alguien que nos escucha mientras maneja o mientras hace sus cosas, debería importarle lo que dice este plan de gobierno? Es la pregunta fundamental. Porque más allá de si las propuestas nos parecen brillantes o nos parecen peligrosas, representan un cambio profundo en el contrato social. Si una visión así llega a implementarse, afecta directamente el porcentaje de impuestos que pagamos al comprar el pan. Define si la escuela pública del barrio se enfocará en competencias blandas o en transferencia estricta de conocimientos patrióticos. Cambia el día a día. Cambia la probabilidad de que un familiar consiga una cirugía de emergencia en la clínica de su distrito en lugar de un hospital nacional. E incluso altera la forma matemática en la que nuestros votos eligen al próximo presidente. Conocer el contenido exacto de estas fuentes es un atajo indispensable para estar verdaderamente informados y entender los debates que van a dominar la agenda pública a corto plazo. Has hecho una síntesis excelente del impacto cotidiano.
Para resumir la esencia filosófica de los documentos que hemos analizado hoy, el plan Mano de Hierro parte de la convicción absoluta de que la crisis del país no es simplemente un problema de mala gestión administrativa, sino que es fundamentalmente una crisis moral y de pérdida de autoridad. Ujú. Y su forma de solucionarla es fusionando dos corrientes que a primera vista podrían parecer opuestas. Por un lado, apuestan por un pragmatismo económico casi libertario, un Estado muy pequeño, reducción agresiva de impuestos y delegar la infraestructura y los recursos naturales al capital privado. Sí. Pero, por otro lado, ese mismo Estado reducido se reserva un poder inmenso y autoritario en términos de control social, implementando medidas penales, migratorias y de moralidad pública extremadamente punitivas. Es una combinación muy particular. Totalmente. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión que va más allá de los artículos y cifras del plan. Si una sociedad logra erradicar la burocracia paralizante y la corrupción endémica, instaurando organismos como el Consejo Nacional de la Moral Pública, con un poder absoluto validado por referéndum para destituir jueces y funcionarios a discreción, ¿quién vigila a los vigilantes de la moral? ¡Wow! Es posible centralizar de tal manera el poder punitivo y de purga en el vértice del Estado, sin poner en riesgo a la larga esas mismas libertades individuales y de libre empresa que el propio plan de gobierno jura defender? Es una paradoja clásica de la ciencia política sobre los límites del poder. Una pregunta tremenda para llevarnos a casa y masticarla con mucha calma. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido exhaustivo por las fuentes. Esperamos haberles proporcionado las piezas clave y el contexto necesario para que ustedes mismos armen el rompecabezas de las propuestas que están sobre la mesa para el futuro del país. Sigan cuestionando, sigan leyendo siempre entre líneas y nos encontramos en el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.